Bien, hermanos, una vez más y abrimos pues nuestras Biblias. Nosotros estuvimos viendo esta mañana, el pastor Marcos nos recordó bastante clara y abundantemente de la realidad de lo que es el pecado y las implicaciones del pecado en el mundo y en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ciertamente la perspectiva que el hombre tiene del pecado dista mucho de la perspectiva que Dios tiene del pecado. El hombre y Dios no ven el pecado de la misma forma. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tomar una meditación, meditar en eso que oímos esta mañana y reflexionarlo para poder estar verdaderamente agradecidos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y una de las cosas que quiero que veamos es la agonía y el sufrimiento de Jesús con miras al momento cuando estaría cargando con esos pecados nuestros. Es interesante que es Jesús que nos dice en Mateo que a cada día le basta su propio mal. Y lo dice para que no andemos afanosos. Porque si andamos preocupándonos por lo que puede pasar mañana, lo que puede venir dentro de un mes, vamos a estar turbados. Él mismo nos instruye. Sin embargo, es Cristo mismo que mira hacia adelante a lo que Él va a sufrir en la cruz. Y Él siente agonía. Y Él siente esa agonía. Él sabe lo que implicaba esa muerte que Él iba a sufrir en la cruz. No solamente por el morir en sí, sino por el tipo de muerte que Él iba a llevar a cabo, que Él iba a padecer y experimentar. Uno de estos pasajes que expresan esta angustia del Señor está en Juan capítulo 12, los versículos 27 y 28. Cada evangelio nos da como una perspectiva de lo que el Señor experimentaba, de lo que Él sentía. Y en Juan capítulo 12, en el versículo 27, el Señor dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Es solo el evangelio de Juan que narra esa exclamación de agonía y de dolor del alma del Señor cuando Él está entrando a Jerusalén. Y como les decía, lo que Él proclama aquí no es el sufrimiento de la muerte en sí misma. Es un dolor que se explica mejor cuando lo atribuimos a algo sobrenatural, que no es común a la muerte de todo ser humano. Y era el sentido de la ira divina que Él bebería por los pecados de los hombres, que Él estaría sustituyendo en la cruz. Él acababa de hacer referencia a su muerte en los versículos 23 y 24. Dice en el versículo 23: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y eso cargó su corazón con la realidad de lo que se acercaba. La hora había llegado. ¿Qué hora? Bueno, el momento de cargar con todos y cada uno de los pecados de los salvos. Y es bueno que lo veamos así, con más lentitud, con los pecados de todos y cada uno de los pecados de los que serían salvos. Todos los pecados. Ninguno quedó fuera. De los hijos de Dios de todas las épocas. Porque solamente si a nosotros nos dijeran: mira, yo quiero que tú sientas la culpa solamente de tus pecados y que nos lo pongan sobre nuestros hombros y lo sintamos, eso sería algo demasiado grande para nosotros. No lo podríamos soportar.
Nosotros podemos sentir una culpa de conciencia por un pecado o dos y ya eso nos quita el sueño, nos perturba, nos molesta, nos inquieta. ¿Y qué si fueran todos nuestros pecados? ¿Un 50%? Pero Cristo cargó con todos los pecados de los suyos. Y no podía quedarse uno fuera, porque eso hubiera sido una expiación incompleta. Cristo cargando con todos nuestros pecados. Y si Cristo era santo, y lo era como nos explicaba el pastor Marcos esta mañana, sin pecado, ¿cómo veía ese ser santo todos esos pecados que él estaba cargando? Que fue hecho pecado. Y por eso él podía anunciar, proclamar su muerte, pero no lo podía hacer sin sentir en su alma las implicaciones que eso tenía. No era una declaración profética teológica simplemente, desprovista de corazón. Nuestro Señor sentía esto. Dice, ahora está turbada mi alma, y no lo ocultaba de sus discípulos, se lo comunicaba a sus discípulos. Perplejo, afectado, dice, ¿qué diré? Como si humanamente no tuviera las palabras que decir. Angustia, porque él quisiera ser librado de tener que pasar por esa experiencia, pero él ama hacer la voluntad de su Padre. Angustia por la separación que iba a ocurrir entre él y su Padre por causa de ese pecado. Él veía la realidad de esa expresión de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y ver que eso se iba a aplicar a él en el momento que él estuviera cargando con nuestros pecados en la cruz. Horrenda cosa era caer en las manos de su Padre Celestial por causa de nuestros pecados. Esa ira que debía caer sobre nosotros cayó sobre el Hijo de Dios. Él mismo, como Dios, aborrecía el pecado hasta el fin, y sin embargo él tenía que sufrir esa ira en sí mismo por amor a su pueblo. Y ahí entra el texto que estudiábamos esta mañana: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el texto de Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo. Samuel Davis fue un pastor norteamericano contemporáneo de Jonathan Edwards, y él jugó un papel importante en los días del gran avivamiento. Y él predicó un sermón en el que él dijo lo siguiente, refiriéndose a los momentos de angustia que los evangelios nos describen. Dice él: Judas todavía no le había traicionado, el populacho no le había apresado y arrastrado como un malhechor para ser flagelado. Todavía su rostro no ha sido deshonrado con esputos ni herido con golpes. Todavía no vemos corona de espinas sobre su cabeza sagrada, ni clavos en sus manos y pies. No había lanza en su costado, no había corrientes de sangre y agua saliendo de su cuerpo. Está en libertad y rodeado con sus amigos de siempre. De hecho, para este tiempo, el rechazado Jesús comienza a hacerse popular. El humilde Jesús, el hombre de dolor, acaba de entrar en Jerusalén triunfante como un conquistador, rodeado de aplausos y hosanas de la multitud. ¿Por qué, mi bendito Jesús? ¿Por qué esta caída tan súbita del gozo al problema, del triunfo al dolor y a la perplejidad? La razón era que aunque sus sufrimientos no estaban en este momento sobre él, los veía acercarse
vio la hora fatal a la mano, y este prospecto inmediato levanta todas las pasiones de su naturaleza humana y lo arroja en un mar de turbación. Hermanos, no podemos ver la obra de nuestro Salvador como algo en lo que todo su ser no estuvo involucrado y en donde sus emociones estuvieron particularmente involucradas, como Él mismo nos comparte. Él está consciente de la obra que Él está haciendo. Por eso le puede decir a los discípulos que Él sabía de dónde había venido y a quién iba. Él estaba consciente de quién Él era. Él estaba consciente mentalmente, intelectualmente, de lo que implicaba su obra. Él quería en su voluntad rendirse a la voluntad de su Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba en su conciencia libre de toda culpa. Él sabía que no había hecho nada malo. Y sabía que estaba asumiendo la culpabilidad de todos los suyos para representarlos en la cruz del Calvario. Y creemos nosotros que sus emociones no estarían involucradas en todo ese evento. Y por eso lo que Él exclama y dice de esta manera tan sensible. Hay algunos que han sugerido que lo que aparece como una pregunta en el texto: Padre, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, que podría ser una petición: sálvame de esta hora. Parecido a lo de que dice en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era de la muerte que Él estaba pidiendo ser librado. Estaba pidiendo ser librado de la justicia punitiva de Dios sobre su alma. El equivalente del infierno que cada uno de nosotros debía sufrir por toda la eternidad. Y Él lo sufrió en la cruz. Pero la cláusula siguiente nos comparte claramente que sabía que estaba en las mejores manos, llevando a cabo un plan que era para la gloria de su Padre. Mas para esto he llegado, Padre, glorifica tu nombre. Muy consciente. Su sufrimiento vicario fue el propósito de su encarnación. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en Gálatas 4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese es el propósito de su encarnación: llegar a ese momento de dar su vida en la cruz y redimirnos. Pero estar consciente de esa realidad no significa que la misión era fácil de cumplir, ni de que era algo que lo podía hacer desconectado. Por eso ese himno que el pastor Marco mencionaba y que cantamos luego esta noche, de que Él tenía cada uno de nuestros nombres en su mente, hermanos, es que no es algo desligado. Él lo hace involucrado, es con amor. Pero volvamos al texto que leímos al iniciar en la lectura, en Mateo 26, y el momento que el Señor está allí en Getsemaní. Llamo la atención a las palabras de que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dice Él: sentaos aquí mientras yo voy y oro. Y tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y les comparte ese sentir que Él tiene. Una vez más Él abre su corazón. Comenzó a entristecerse, a angustiarse, y le dijo: mi alma está muy afligida, muy afligida, hasta el punto de la muerte. Y haz este ruego, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Plenamente consciente de lo que venía, Juan en su narración incluye que en el arresto hubo estas palabras:
Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? O sea que Él está muy consciente cuando Él está aquí con sus discípulos en Getsemaní de qué era lo que iba a venir sobre Él. Y Juan lo declara, Juan lo detalla, estando consciente, sabiendo lo que le iba a sobrevenir. Comenzó a angustiarse, comenzó a entristecerse. Una vez más, el Señor quiere que veamos algo de sus emociones en ese momento. Y en un momento así, observen que Él quería tener cerca de Él aquellos que eran más cercanos a Él. ¿Recuerdan? Pedro y los hijos de Zebedeo, los más íntimos. Como aún el Hijo de Dios no quería estar solo. Y aún el Hijo de Dios les pide que oren por Él, con Él. ¿No habéis pedido velar conmigo? Lo que venía era peor que la muerte misma. Él nunca había sido otra cosa que el objeto del amor del Padre. Y sin embargo, en ese instante que venía, no iba a ser así. Por única vez recibiría toda la ira de Dios sobre sí mismo. Y las palabras griegas más fuertes que se usan en la Biblia para hablar acerca de la tristeza son las que se usan aquí para hablar de la tristeza del Señor. Es una escena de aflicción intensa. Algo como nosotros siempre decimos, alguien puede identificarse con el dolor de otro, ha experimentado algo similar, pero con esto del Señor, ¿quién puede decir que puede ponerse a su lado y decir: Señor, sí, yo sé lo que es eso? Era como una especie de naufragio del alma que se hunde y llega al fondo. Un horno de aflicción, pero un horno único. Y era como si el tiempo se hubiese detenido para prolongar el dolor. Él veía lo que venía y era como sufriendo antes de llegar aún a la cruz. Y dice que Él mismo se dedica a orar con intensidad. Cuando llega un momento de aflicción, el alma clama a Dios. Él mismo quiere estar en la presencia de su Padre y clamar y orar con intensidad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Lucas nos dice en su evangelio que la situación era tal que un ángel del cielo se apareció para fortalecerle. Un ángel que Él creó fortaleciendo al Hijo de Dios. Dice: entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Lucas capítulo 22, versículo 43. La narración en Mateo nos dice que fue 3 veces a orar con las mismas palabras: Señor, pasa de mí esta copa. Señor, pasa de mí esta copa. El autor de Hebreos captura ese momento de la vida del Señor con estas palabras en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, no fue que no fue oído. El Padre respondió su oración. Lo único que eso no era la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok, la de Dios el Padre fue la que se hizo. Pero Él fue oído a causa de su temor reverente. Pero una vez más, dice que elevó oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas.
Era un momento de angustia sin igual. Hermanos, no estamos hablando de la cruz, estamos hablando de la anticipación a la cruz. Y Cristo abre su corazón y nos deja ver lo que Él estaba experimentando en su ser interior. Y todo este sufrimiento vino a su alma por su conciencia de que era quien cargaría con los pecados de los hombres en la cruz. Ese fue el mismo Jesús que una vez reprendió a sus discípulos por disuadirle de dirigirse a la cruz a morir. Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Porque Pedro le estaba diciendo, no, ¿cómo te va a pasar a ti eso que tú vayas a morir? En ese momento Cristo lo que hace es reprenderlo. Pero aquí Él mismo ruega, Señor, pasa de mí este momento. Porque no era simplemente la copa de la muerte la que Él no quería beber, era la copa de cargar con tus pecados y los míos. Pero hay un tercer texto que quiero considerar, y es uno que trata cuando la hora de tanta angustia, que tanta angustia le había provocado, había llegado. Y me refiero a Mateo 27:46. Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si uno lee la historia bíblica, en la historia de la iglesia, los eventos de mártires que enfrentaron grandes persecuciones, aún la muertes horrendas como la muerte en hoguera, y que llegaron a experimentar un gran gozo, un gozo inexplicable cuando enfrentaban las muertes, hasta el último momento expresando palabras que daban testimonio a los demás, alentando a los demás, cantando himnos o orando. Esos son momentos que han sido registrados en la historia. Pero ¿por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué no Jesús? Porque no era la misma experiencia. Lo que Él estaba enfrentando era único. Ningún mártir cargó con el pecado de nadie, ni era tan limpio de ojos como lo era nuestro Salvador. La cruz que Él tuvo que cargar hasta el Calvario no fue nada comparado con los pecados que estaban sobre sus hombros en ese momento. Y el punto más importante no fue la corona de espinas que Él llevó. Lo más importante no era si los hombres lo golpearon o qué. Lo más crucial fue que tuvo que cargar con nuestros pecados. Lo más crucial fue que el Dios el Padre tuvo que castigarlo en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La hora terrible había llegado en la cual experimentaría el abandono de su Padre. Y ese momento, la anticipación de ese momento, angustiaba su alma. Hecho maldición por nosotros. Cada uno de nuestros pecados le hundía más en el desamparo y la soledad que Él nunca había experimentado. Y clamó a gran voz, dándonos a entender la intensidad de su agonía. El Padre lo había dejado solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí ya no era un evento futuro. Aquí no está diciendo, Señor, me desampararás si estoy angustiado. Ya era cuando el abandono se había hecho una realidad. ¿Por qué me has desamparado? Y así como Pablo nos describe el infierno con las palabras de excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, eso era lo que Jesús experimentó en el Calvario por amor a los suyos. Es una realidad que muchas veces los hijos de Dios sienten que Dios los ha abandonado. Nos sentimos distantes. No percibimos la presencia de Dios con nosotros.
En ocasiones Dios está como fuera de nuestra vista, de nuestro alcance. Pensamos quizás que Dios está de espaldas y no nos ve, nos está descuidando, pero la realidad es que no es así. Esa es nuestra percepción. La realidad es otra. Él mismo nos enseña que las aves de los cielos tienen nido, que Dios les provee de alimento, los polluelos gritan y Dios los atiende, por así decirlo. Y así pasa con nosotros. Dios está más cerca de nosotros que nos imaginamos, de lo que nos imaginamos. Una de las maravillas de la modernidad hoy es que hay cámaras que se colocan en los nidos de aves que normalmente uno no vería. Y colocan cámaras que chequean qué está pasando en los nidos de algunas águilas. Y envían hasta recordatorios por internet, eso es por correo. Dicen, y le ponen nombre a las águilas, y le dicen, las águilas de tal sitio, fulano y fulano, ya pusieron 2 huevos. Y nació el huevo, el pollito. Y presentan el video, tú puedes ver en vivo el pollito que está nacido. Y se ve en vivo a la mamá dándole su comida. Y a veces uno ve el polluelo solo. Eso es un riesgo. Cualquier otra ave puede venir a atacarlo. Pero no es que están solos. Los padres están cerca, dando vueltas. O están en algún árbol, chequeando desde lejos. Así creemos nosotros a veces que estamos solos. Desamparados en el nido ahí solitos. Pero Dios nos cuida. Es solo una percepción. Pero amados hermanos, con Cristo no fue una percepción. Con Cristo fue un abandono real. Cuando Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Es porque verdaderamente estaba desamparado. Y estuvo desamparado de su Padre por ti y por mí. Él no estaba malinterpretando los acontecimientos como nosotros hacemos. Dios me ha abandonado. No, Dios no nos abandona. A Él sí lo abandonó. Cuando anteriormente estaba en angustia, Él recibió estímulo y consolación. La voz del Padre que leíamos se oyó desde los cielos. Lo he glorificado y lo glorificaré aún. O envía un ángel que lo fortalece, maravilloso para consolarle. Pero aquí en la cruz, no. En ese momento era como si el cielo se hubiera cerrado para Él. Era el castigo real que nosotros debimos sufrir, que estaba sobre Él. Nuestro Dios es el Dios de toda consolación, pero no para Cristo en ese momento. Por amor a ti y por amor a mí. Nosotros que dejamos a Dios para cavar cisternas rotas que no retienen agua, que merecemos ser abandonados por Él, Cristo dio su vida por nosotros. Y cuando Cristo cargó con nuestros pecados, el Padre hizo precisamente eso, abandonarle, castigarle. Él sufrió los reproches, los golpes, las burlas, perdió sangre, llevó la corona de espinas, cargó la cruz. No hubo preguntas sobre eso. Él no estaba angustiado hasta la muerte y triste hasta la muerte porque me van a escupir. No. Él solo clamó así cuando el asunto tenía que ver con Dios el Padre. ¿Por qué me has desamparado? Él no dijo, Pedro, ¿por qué me has abandonado? Ni dijo, Judas, ¿por qué me has traicionado? Esas cosas le dolieron, pero no como esto. Y aquí no había voz del cielo diciendo que el que estaba en la cruz, ese es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. No, había sido desamparado. Spurgeon dice, este es su doloroso lamento desde el pozo más bajo de miseria. No creo que registros del tiempo ni aún de la eternidad contengan una oración más llena de angustia. Wow. Y hermanos, nosotros hoy podemos responder la pregunta que Jesús hizo en la cruz.
¿por qué me has desamparado? Y hoy nosotros podemos decir, lo hizo por mis pecados. Lo hizo para salvarme. Esa es la razón. Mi hermano, tú eres la razón por la cual Cristo padeció eso en la cruz del Calvario. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Miremos a la cruz y veamos allí al que estaba cargando con nuestros pecados. Regocijémonos en el bendito remedio provisto por Dios para nuestro gran mal y el gran peligro en que nos encontrábamos. Por eso reitero, como Marcos nos decía esta mañana, tenemos que reflexionar qué es el pecado, porque eso es lo que hace grande la salvación y la redención. La obra fue completa, toda la deuda quedó cancelada absolutamente. Dios no nos dio un empujón para que terminemos de pagar la deuda. Te voy a ayudar con una parte, pero tú te encargas del resto. No. La deuda completamente cancelada. El Padre no pasó de Él esa copa, sino que se la bebió, y se la bebió hasta la última gota por amor a su pueblo. Y lo hizo por amor. Andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Sí, ciertamente, esta doctrina, esta enseñanza nos recuerda cuán abominable es el pecado para Dios. Y nosotros debemos verlo también así, aprender a verlo de esa forma. Por eso en 1 de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados. 1 de Pedro 2:24. O sea, esta enseñanza nos muestra cuánto aborrece Dios el pecado y todo lo que Él hizo para redimirnos del pecado. Dice, ahora debemos vivir para la justicia. Ahora vivamos para la justicia. Esta enseñanza también nos debe hacer ser muy agradecidos. Debemos estar a la disposición del Señor, porque si Él estuvo dispuesto a dar su vida como lo hizo por nosotros, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Como dice aquella canción, ¿con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por mi redención? Y finalmente, ¿cuán dedicados debemos estar nosotros en promover la gloria de Dios? Si Cristo, para glorificarle, estuvo dispuesto a ser separado de su Padre en la cruz del Calvario. Si la determinación de Jesús en glorificar a Dios fue así, entonces también nosotros debemos estar determinados a darle gloria a Dios con cada instante de vida que Dios nos dé en esta tierra. Quiere el Señor permitirnos participar de la cena del Señor henchidos de gozo y de gratitud por el privilegio que es que nuestros nombres estuvieran en su mente cuando Él estaba dando su vida en la cruz del Calvario.